Dicen que de política todos sabemos un poco. Nosotros queremos que sepas un poco más. Bienvenido a La Grillería, la casa del deporte nacional. Hola, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por escucharnos nuevamente en una emisión más de La Grillería. Estamos en el capítulo, episodio. Episodio, me sentí como en novela. Número 10. Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Jorge, Luis Mario, Alexei. Pues yo la verdad bastante contento. Empezamos esto, parece que fue ayer. Y miren, ya llevamos aquí 10 capítulos. Es decir, más de 2 meses, ya pegándole a 3. Casi 3. Bastante contentos, pienso yo, sin ánimo de echarme flores, que si no me las echo yo, ¿quién, verdad? Que además mejorando bastante. Y además hoy con una doble innovación, ¿no, mi querido Luis Mario? Sí, pues hay una improvisación que hicimos. Aquí estamos grabando ya video, probando finalmente el primer video oficial de La Grillería. Sí, porque lo pedían mucho en YouTube, querido. Sí, ya Alexei. por ahí nos estaban diciendo, oye, ¿cuándo lo del YouTube y qué onda, no? Pero pues ya, vamos iniciando con eso y pues sí, agradecer a todos los que nos siguen escuchando y que siguen informándose con nosotros. Así es, porque además Spotify parece que no es tan popular, ¿verdad, Erika? No, lejos de lo que pensábamos. Nadie lo usa. Sí, resulta que muchos todavía no usan por ahí Spotify, así que creo que YouTube es mucho más popular. Oye, pues también O agradecerles, ¿no? Que también ellos han hecho posible esto, ¿no? Todos los domingos, sábados, me levanto con muchas ganas. Eso. Porque las personas me escuchan. Si no, la verdad es que... No, bueno, yo si no estaría tuviéramos... acostado en mi cama, la verdad. Sin motivación. Que además tampoco te quejes, aprovechamos aquí para echar un buen desayunito, para platicar, Un ratito. para hablar de películas, de todo, así es que ya luego haremos videos de eso, ¿no? Sí, De sí. películas, se Fútbol, pone buena. Andamos construyendo De todo e-games. eso. Sí, De la religión, calla. Sí, no, mil temas que hemos tocado en el almuerzo el día de hoy. Así es. Bueno, chicos, ¿qué les parece entonces si comenzamos? Perfecto. Vámonos con el radar. Ok, en el radar. La Grillería presenta En el Radar. Bueno, en el radar, este radar creo que, esta semana sí hubo bastantes cosas y cosas lamentables en temas de seguridad, tristemente. Empezamos el lunes en Michoacán, con el tema de Aguililla, donde emboscaron a unos oficiales de la Policía Federal. Y hubo, ¿cuántos muertos, Jorge? 14 muertos en un hecho pues súper lamentable que deja ver la Pues desorganización, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo yo creo que una de las cosas es que deja ver que justo que la guerra no ha terminado, aunque yo al menos discursivamente estoy de acuerdo en no llamarle guerra, pero el problema de seguridad y de violencia en el país pues sigue muy claro y lo mostraron las cosas que pasaron después. Exactamente. Tristemente, las semanas pasadas aquí en Michoacán, en particular en Morelia, lo que habíamos dicho es que todos los días se amanecía con noticias de muertos. Todos los días se venían dando hechos violentos aquí en la capital y bueno, el lunes ya se dio el remate con lo de Aguililla. Sobre todo porque cuando se atenta contra un oficial de las fuerzas del Estado, como los policías, como los soldados, pues es como doblemente grave porque uno lo que dice es, bueno, si ellos que están armados y que representan al Estado los pueden atacar, imagínate en qué condición estoy yo que soy un civil, ¿no? Y que después volvió a pasar, pues con este caso de Culiacán, querido Luis Mario. Sí, pues desafortunado, ¿no? Nuestro presidente siempre generando por ahí un poquito de polémica. Esta semana no fue la excepción con el tema de la captura, ¿no? Que se hizo el jueves, me parece. La captura que dicen que no es captura. Sí, la presunta captura del hijo de Chapo Guzmán, ¿no? Así es. Entonces, pues hasta ahí todo bien, ¿no? Pero el tema es que lo liberaron al día siguiente, me parece. No, el mismo día, en unas horas. Sí, justo lo liberaron y pues yo creo que igual lo llevaron a su hotel y le invitaron ahí unas chelitas para compensar el mal rato de andar en la patrulla. No, complejo, porque además yo dividiría eso en dos cosas, ¿no? O sea, primero, la crítica que pudiera hacer a un plan, que además ellos mismos lo reconocieron, Alexei, que estaba mal elaborado, que estaba mal planeado, que no... A ver, que
yo no sé cómo, pero no entendieron que iban a Culiacán a apresar al hijo de Joaquín Guzmán. O sea, no era un hijo de vecina, no era una orden de alguien que se había robado unos estéreos, que bueno, también un delito pues, siempre será imputable, ¿no? Pero me refiero a, estaban hablando de alguien de muy alto nivel, no lo vieron. Y la segunda, que también me parece bien interesante, Alexei, es sobre el conflicto político que después pasó. Porque tuvieron primero la regaron en el operativo y luego la regaron tratando de dar explicaciones a nivel comunicación. Entonces generaron muchas hipótesis y sobre todo mucha polarización. Claro, bastante controversial todo este asunto y bueno, falta mucha claridad. En realidad, ¿quién estaba a cargo de ese tipo de estrategias, ¿no? Porque, vamos, o sea, como bien dices, no es el del barrio, ¿no? El que van a agarrar, ¿no? Es alguien, una figura pues de un delincuente bastante reconocida y pues cómo no, o sea, ¿qué está pasando, no? Que bueno, sin embargo, también como bien lo mencionas, pues el presidente dijo que él había respaldado esa decisión, entonces... Que le tocaba, ¿no? Yo creo que aquí también lo preocupante es precisamente la polarización, ¿no? Porque al final de cuentas pues es inseguridad y nos afecta a todos los ciudadanos, pero la verdad es que el tema es bien polarizado porque la ciudadanía se dividió a la mitad, o sea, están entre los que están a favor del plan de estrategia de Andrés Manuel, que yo creo que, pues no sé, no tengo comentarios al respecto. La verdad es muy complejo el tema. No soy yo presidente de la República para saber qué onda con los planes. Pero también está el tema, ¿no? De que hay personas que con mucha razón dicen, es que qué onda, ¿no? O sea, imagínate, estás liberando a pues, alguien así, pues es preocupante, ¿no? Da hasta cierta idea de impunidad. Y que lo aceptes tan tranquilamente, porque el presidente lo aceptó de manera muy tranquila, que claro, su argumento es no voy a arriesgar vidas inocentes, ¿no? Pero igual entonces eso significa ya que ya cada vez que se capture a alguien y amenacen a una ciudadanía, entonces ya se va a estar liberando, ya no. Pues en el argumento del presidente López Obrador, sí. O sea, esa es la respuesta. Yo lo dividiría en dos partes, querida Erika. Es decir, una parte es la crítica, que además yo la digo con toda claridad, al muy mal elaborado plan de detención. Sí. Y la otra, que me parece que es al menos particularmente entendible, es lo de haber liberado. Pero en realidad no es como una cuestión de, porque a mí sí me molestó mucho a muchos simpatizantes de López Obrador decir, es que el presidente fue un héroe porque salvó muchas vidas. Y sí la salvó con esa decisión. Pero el que los puso como rehenes fue él, porque tuvo una decisión errada. Pero bueno. Yo creo, bueno, en mi opinión muy personal, que evidentemente la prioridad siempre va a ser la seguridad de los ciudadanos, eso sin duda alguna, pero como bien lo dices, Jorge, pues entonces no las pongas en riesgo desde un principio. ¿Cómo se te ocurre hacer un operativo para atrapar a tan semejante delincuente y lo vas a hacer donde obviamente se podía causar esto porque estaba en la ciudad? Claro. O sea, no lo estás yendo a atrapar al cerro, no lo estás yendo a atrapar a otro lado. O sea, no, siento que no se hizo el seguimiento adecuado, como que no sé si se les hizo muy fácil o no, pero además el mensaje efectivamente que se está mandando es que si tú quieres algo, pues tomes rehenes. Sí, y ¿sabes qué es una de las cosas? Que no se respete a la autoridad ya Ya para cerrar el tema de seguridad, porque además hay un montón de cosas en el radar, es que sí hay ejemplos en el caso mexicano de operativos en zonas urbanas para detener a grandes capos que se hicieron bien. Y de gobiernos bastante lamentables, ¿eh? O sea, por ejemplo, Peña, en las 2 veces que agarraron al Chapo, que además también, ¿sabes? Él dijo, no, miren, ya misión cumplida, pero él se lo dejaron ir. Pero bueno, con todo y eso, los operativos fueron limpios, no hubo disparos, por ejemplo, en el caso del Chapo, y me acuerdo que en 2009, todavía con Calderón, en una ocasión agarraron a uno de los, en Morelos, en Cuernavaca, en un edificio súper exclusivo. Y la inteligencia de la Marina lo que hizo fue sacar a todas las personas que estaban allá alrededor, que eran civiles. ¿Y cuál fue el resultado? Que bueno, mataron a esta persona, pero el resto de la ciudadanía estuvo... Incluso aquí en Michoacán, ¿no? con el profe. Bueno, profe. Y es un caso, ¿no? Aquí en Morelia propiamente. Sí, fue acá. Claro. Y fue muy limpio, o sea, fue en una madrugada, todo muy... Y definitivo, ¿no? Esto solo nos deja ver que ha sido una estrategia fallida, ¿no? Que como bien menciona Erika, Jorge, o sea, desde un principio se hizo mal, entonces si se hubiera hecho bien simplemente no se hubiera llegado al punto de ponerlos en riesgo. Claro, a tener que liberar. Que yo creo que completamente. En algo que sí concuerdo, pues es que pues no es nada sencillo, ¿no? Ser presidente, no, bueno. Independientemente de que el plan haya sido
fallido. La verdad es que si pones pues en riesgo la ciudadanía, también eso lo celebra en cierta medida de que haya preferido, a lo mejor no creo que sea la mejor respuesta la que debió haber tenido, creo que se debió mejorar el plan, pero sí no es nada sencillo, ¿no? Ese tipo de decisiones, creo yo. Y con lo que debe de costar, ¿no? O sea, tener que aceptar un error no cualquiera lo hace. Claro, ¿no? Y definitivo, como también mencionamos ahorita, se vio mucho la división de la población, ¿no? O sea, de quién está a favor, de quién está en contra, entonces dices, wow. Dicen por ahí que subió la aprobación del presidente. Así es, a raíz la de... popularidad. Bueno, es que... ¿Quién hace esas encuestas? Fíjate, no, cállate, que antes Notimex, bueno, Sorpresa. Juana Martínez y todos ellos, odiaban a Mitofsky y ahora es la encuesta referencia que usan para Es la hablar de su referencia. popularidad, háganme el favor. Bueno, en política también tenemos varias cosas, Erika, así de rapiditito. A ver, cuéntanos. Pues platiquemos que la Cámara de Diputados ya por fin aprobó la ley de ingresos. ¿Se acuerdan que hablábamos hace un tiempo de eso? Los impuestos nuevos. O sea, ya está más Ya o menos está. por ahí, aunque como también lo mencionábamos, la ley de ingresos todavía tiene que pasar al Senado para que la ratifiquen. Y por el otro lado, de lo que además vamos a hablar el día de hoy, esta especie de reforma política que el Senado aprueba, donde tiene dos nuevas figuras. Bueno, en realidad ya existía la de la consulta popular, simplemente la cambiaron para que no sea tan difícil de hacer. Y la revocación de mandato, que es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Eso está cañón. Interesante. Y la otra es que a nivel internacional el vecindario se nos volvió un desastre. La verdad es que por todos lados se cuecen habas, ¿no? Así es. Sí. O sea, ¿se acuerdan que hace poco platicábamos acerca de lo que estaba pasando en Ecuador? Bueno, lo de Perú, Lo de que te Perú. acuerdas sobre esta cuestión política, Claro. lo de Venezuela, que ya también pues es También. casi permanente. Y bueno, ahora tenemos que Chile ya también Chile, sí. emergió por ahí en el tema. Muy preocupante la situación. En Bolivia había elecciones, ¿no? Sí, en Bolivia Sí, tenemos en elecciones Bolivia. el día de hoy. La verdad es que la política anda muy candente en el continente americano y en Europa también, ¿no? Porque Bueno, no está En nada el caso de tranquilo los en ningún lado. catalanes, Sí. platícanos. yo Mira, creo no, que hombre, el tienes caso de los todo catalanes, la verdad es expertise. que yo creo que deberíamos hacer un programita de eso porque está bien bueno. O sea, incluye muchas cosas, incluye cuál es el papel de la izquierda frente al nacionalismo, qué anda con el nacionalismo, qué pasa con la izquierda en un proceso post neoliberal. Está muy bueno, pero pues ni modo, Otro programa, sí. este es un tiempo de que nos cuesta, no nos cuesta, pero bueno, que hay que darle para adelante, ¿no, querida? Así es. Y pues nada, vamos a darle entonces al cuadrilátero, porque además yo ya tengo ganas aquí de que haya punch, ¿sale? Sí, siempre, venga. Vamos. La grillería presenta el cuadrilátero. Pues muy bien, bienvenidos sean a esta sección, que además es mi favorita, como ustedes ya se habrán dado cuenta, que es nada más y nada menos que el cuadrilátero. Y el día de hoy vamos a hablar de esta nueva figura que se llama revocación de mandato. Y cuando digo nueva, hablo del caso nacional, porque en realidad es algo que ya existía en varias constituciones locales. La Michoacana es una de ellas, por ejemplo, si no me equivoco. Ciudad de México también lo tiene. Y bueno, algunos países de Latinoamérica lo han incluido, especialmente nuestros hermanos latinoamericanos de las nuevas constituciones democráticas, es decir, Bolivia, Ecuador y por supuesto no puede faltar Venezuela. Los probé. Ah, bueno, no, Dice, sí, pero- es que además, fíjate que fue algo muy interesante porque esas constituciones se asesoraron con personas que sabían mucho del tema, con constitucionalistas españoles, toda la cosa, pero bueno, ya luego platicamos de eso. Quiero nada más poner un punto sobre la mesa. Esta propuesta se había enviado por los diputados y era una propuesta que mucha de la gente lo que dice es, de los opositores básicamente, es que era una propuesta que el presidente López Obrador hizo para poder él mandar su propia revocación de mandato. Lo que él quería era que a los 3 años hubiera un examen y que ese examen dijera que pues sí, que sí era chingón. Esto no es algo nuevo, de hecho Movimiento Ciudadano lo hizo y lo sigue haciendo en sus alcaldías que tienen Jalisco. Entonces cada mitad de periodo con los alcaldes se van, ellos mismos organizan la consulta y bueno, quién sabe por qué siempre ganan, ¿no? Pero bueno, Curioso. eso lo lograron aquí la ciudadanía, pero ahora la diferencia es que la ciudadana sí puede pedir la revocación, solamente ellos. Segundo, que va a ser organizada por el INE. Tercero, que tiene una definición que es instrumento de participación ciudadana, solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño
de un cargo a partir de la pérdida de confianza. Así, exclusivamente eso. ¿Quiénes lo votaron a favor? Ya saben, PRI, PRD, MC, el PES, el PBM, PT y por supuesto Morena. ¿Quién lo votó en contra? El PAN. ¿Cuál era el interés de muchos de ellos? Que no se empatara con la elección intermedia, y así va a ser, no se va a empatar. Necesita que haya una firma de ciudadanos, 3% al menos, que se presenten ante el INE, que provengan de por lo menos 17 estados, y que esta petición se haga entre el 1 y el 15 de diciembre del año 2021. Así es que ese es como lo que se logró, o lo que corrigió, por decirlo de alguna manera, el Senado. Yo tengo entonces una pregunta, y que me parece bien interesante. ¿Quién gana en este momento, querida Erika, con este cambio? Híjole, está difícil saber quién gana. O sea, se supone que se trata, o lo que veo que quieren... ¿Qué es esto? Ya nos va a poner una bomba, Erika. Ya se aventa. No, tranquila. Yo dije, Erika, no, por favor. Por favor. Si estamos como... Estamos de tu lado. Están enojadas. Es que ahorita dijo, no, es que para que el gobierno gane hay que tomar rehenes. Dije, verde, ya lo aprendió muy rápido. No. Venga. No, bueno, ya. Regresando. Es un mecanismo que trata de fortalecer, creo, la democracia. Eso Sí. buscan. Se trata de decir, bueno, el hecho de que hayas elegido a una persona porque tú pensaste, porque es muy claro, siempre que un candidato pues esté en campaña, te dice sus propuestas, si votas por él es porque obviamente te gusta la línea que él va a seguir o que dice que va a hacer, que muchas veces no es cierto, llegando al poder pues se les olvida. Claro. O sea, o ya ven que a lo mejor no les convenía tanto y por qué los pasados no lo hacían, ¿verdad? Entonces, se trata un poquito de que ya llegando a lo mejor a la mitad, la ciudadanía tenga el poder de decir, ¿sabes qué? Siempre no estás haciendo lo que tú dijiste, entonces vamos a votar para ver si sigues o no sigues. Está interesante, o sea, creo que tiene puntos buenos y puntos malos. La verdad es que es un tema complejo, no creo que sea como tan fácil votarlo, creo que Andrés Manuel lo busca un poquito pues tratando de hacer política en parte, o sea, trata de buscar lo mismo, ganarse creo cierta popularidad al decir, bueno, si yo no soy tan buen presidente y si consideran que son malos, pues va, quítenme, ¿no? O sea, y entonces todos decir, no hombre, pues sí no es como se trataba de ver que era alguien que quiere seguir con el poder y que se aferra al poder y que tiene dos cuestiones, porque hay quien dice que va dirigido a eso, pues al final de cuentas. Está complejo. No te podría decir realmente quién gana con esto. Siento que hasta no ver el ejercicio lo sabríamos. Ok. Y no estoy tan segura que quiera verlo. Esa es una muy buena pregunta, pero Luis Mario, lo cierto es que Andrés Manuel y Morena en general pues pusieron su ficha para aprobarlo y al final lo van a conseguir, parece ser. Sí, yo relaciono mucho con lo que menciona Erika. Yo creo que el Movimiento de Regeneración Nacional y el propio Andrés Manuel ganan mucho, sobre todo en el tema de popularidad. Una es una propuesta que suena, incluso es hasta ciertamente populista. ¿En qué sentido? En que históricamente hemos tenido muy malos presidentes, Sí. demasiados. Entonces es una molestia, ¿no? de la ciudadanía en general el de quitarlos. O de, ¿sabes qué? Vamos a destituirte del cargo. Entonces, precisamente, esto es algo histórico, como decirnos, ¿sabes qué? Los próximos gobernantes que sean pésimos como los anteriores, podemos quitarlos. Entonces, yo creo que ahí gana mucha popularidad. Dos, también gana en cierta medida la oposición, Uh-huh. porque eso le permite a ellos trabajar y organizar, precisamente si no están de acuerdo con el tema de la cuestión del presidente, ¿no? Que es en el caso, por ejemplo, toda la oposición actual, que es ya se me olvidó los nombres de las coaliciones, pero esas coaliciones, pues. El Frente. Ajá, y Juntos por México, ¿cómo se llama? El PRI, no recuerdo. Moviendo México. No, ese es el de. No, ese Enrique Peña es el Nieto. de Logan. Sí, pero bueno, en fin, ¿no? Es una manera como decir, ¿sabes qué? Te equivocaste, entonces ¿sabes? Te vamos a destituir. Pero por otra parte, yo creo que aquí valdría mucho la pena preguntarnos si realmente la ciudadanía gana, ¿no? ¿Y en qué sentido? Es una gran lo digo? pregunta. ¿En qué sentido lo digo? Es verdad que ha habido muy malos gobernantes, pero sin embargo, en el momento en que un país se queda sin su presidente, sin su figura ejecutiva,
pues de entrada se ve muy mal, se ve como una ciudad, como un país inestable políticamente. Entonces se genera una inestabilidad política de entrada, ¿no? Realmente ahora ya las grillas se van a concentrar en quién va a ser el próximo presidente de todos los partidos, y realmente no es un proceso muy barato económicamente. Además. 2, la inestabilidad económica. Vivimos en una globalización muy grande, en el sentido de que cualquier decisión mínima afecta mucho la moneda de un país. Entonces imagínate, la confianza de la inversión sobre México se caería, Sí. porque la política, si no está estable, pues la verdad es que nadie va a querer invertir en México, ¿no? Entonces yo creo que eso haría que nuestra economía se fuera en picado. Eso está muy interesante. Y esa comparación que haces con un sistema parlamentario me parece espectacular. Querido Alexei, por ahí algunos opositores de los más destacados, la neta es que no tanto, pero bueno, Calderón y ellos, decían que estaban... No, pues destacados, por eso afortunadamente ya hay cámara, por eso ya lo puedo hacer. Decían que esta oposición estaba bastante tonta. No lo dijeron así, pero lo que decían estaban muy pendejos. Si creían que le iban a ganar a Andrés Manuel una revocatoria de mandato. ¿Tú crees que fue una buena renta? Porque al final de cuentas Morena necesitaba del Senado para aprobar esta iniciativa. Le movieron algunas cosas. ¿Crees que le salga bien a la oposición? Porque además hay oposiciones que lo votaron con muchísimas ganas, como el caso de Movimiento Ciudadano. Es bien interesante esto, Jorge, porque a primera impresión suena muy interesante, suena muy bonito poder decir, oye, vamos a poder correr al presidente, ¿no? Y qué mejor sonido para ellos si son la oposición, dicen, vamos a poder cambiar al presidente, vamos a echarlo fuera. Sí, pero depende para quién lo está diciendo, ¿no? ¿Quién está diciendo, quién está dando ese mensaje? En este momento es Andrés Manuel el que está diciendo, el que quiere que se apruebe esta iniciativa. Entonces, ¿realmente crees que gane la oposición? La pregunta aquí es, como ya bien venimos diciendo, ¿quiénes están ganando? ¿La ciudadanía? ¿La oposición? ¿El presidente? ¿Qué es lo que está pasando realmente aquí, no? Y eso es lo interesante. Yo dudo mucho que la oposición vaya a ganar con esta decisión, sinceramente. Además, fíjate que con eso yo hago una reflexión, y es que se le va a dar mucho peso nuevamente a las personas que controlen grandes grupos políticos, como los sindicatos, por ejemplo. Porque ahora ya los presidentes ya van a estar sujetos a decir, ¿sabes qué? Necesito la gente, ¿no? Que acumule más masas para precisamente votar en contra de eso. Y uno de los sindicatos más fuertes, Pemex. ¿Y qué está pasando? Se está viendo piénsalo. Resucitación de Pemex. Millones y millones, y nadie sabe si realmente va a funcionar. Es cierto. Además, en la oposición no existe una figura moral o una figura de alguien que pueda reunir tanta gente como lo ha hecho Andrés Manuel, por ejemplo, en la marcha de reforma del 2006. Mi amigo Anaya. Ojalá que no vieran ustedes. No, obviamente estoy mamando, pero sí, claro, te entiendo perfectamente. La verdad está bueno. Y fíjate que yo aquí, Erika, yo particularmente me parece que esta igualación o esta idea de hacer sinónimo revocación de mandato con una reelección de Andrés Manuel, me parece que al menos es poco... Conceptualmente es difícil hacerlo. O sea, yo entiendo que políticamente puedes interpretarlo, pero bueno. ¿Tú crees que hay un riesgo en esto? O sea, es decir, por ejemplo, lo de la inestabilidad que manejaba Luis Mario. Sí, definitivamente. O sea, tú no puedes... ¿Cómo le vas a pedir a los empresarios que inviertan en nuestro país si estás viendo que hay un desequilibrio político? Si no sabes a dónde va a ir. A ver, supongamos que, ok, ya se hace, se pide que se mande a revocación y gana que no siga el presidente. Entonces imagínate lo que eso significa para el país y el desbalance económico que va a haber. Siempre vemos simplemente al inicio de un sexenio, todas las cosas están inciertas porque no sabemos cómo va a llegar este nuevo presidente, cuáles van a ser sus primeras acciones, bla, bla, bla. Entonces se pone como medio incierta la cosa. Ahora imagínate siendo así, que tú lo tenías contemplado, ahora sí que según lo tenías contemplado para cierto periodo de 6 años y resulta que al tercero ya le dijeron que no. Entonces creo que sí traerá una inestabilidad al país. Además de que ciertamente creo, como bien lo dicen, que ahora van a tratar, aparte de quedar más bien con los sindicatos, entonces a lo mejor van a necesitar tratar de hacer cosas, pero no lo van a poder hacer porque eso va a ser un costo político que al final de cuentas van a seguir necesitando sus votos.
Entonces ahí se va a ver qué quiero, que voten por mí o que esto salga. No, pues que voten por mí. Entonces eso, que lo haga otro presidente, mucho gusto, yo no me meto. Quiero usar esa cuestión que tú mencionas para hablar un poco de políticas públicas. Es decir, las políticas públicas rara vez dan un resultado en 3 o en 4 años, que sería la consulta. Claro. Y sobre todo las políticas públicas que tienen costo político. Es decir, si yo ataco a un grupo que tiene mucho poder, ahí es donde pudiera también estar complicado, ¿no, Luis Mario? En que generemos gobiernos que sean muy a corto plazo. Sí, la verdad es que 3 años me parece que es a mitad de periodo, mitad de sexenio. Poquito más, pues es muy corto. De por sí, la verdad es que hay algunas políticas públicas que ni en el sexenio se pueden aplicar. Sí. Claramente. Y se ven reflejadas mucho después. Ahora esto se va a ver mucho más limitado al presidente, porque bueno, antes decía, pues ya sabes que yo ya soy presidente, ¿no? Y pues ahí nos vemos el próximo sexenio, pues ya me voy, ¿no? Claro. Pero ahora no, ahora ya la mitad del sexenio también va a estar a la deriva de estar buscando votos, porque a final de cuentas, básicamente, si bien no va a ser una competencia presidencial electoral, pero vas a tener que seguir buscando votos en busca del sí, de sí seguir, ¿no? Claro. Entonces ahora la cuestión de las acciones va a requerir que el presidente ya no le cueste tanto electoralmente si quiere seguir ahí. Y ahí yo creo que va a ser importante, deberíamos diferenciar en lo que es un presidente malo y un presidente impopular. Claro. Justo como la próxima cosa que vamos a tocar, ¿no? Sí, es que es muy cierto. Y sobre todo el peso que pudieran tener eventos. Por ejemplo, si, vamos a ser completamente imaginativos. Si un día antes de la consulta revocatoria, de la revocación de mandato, te pasa un Culiacán, ¿qué efectos pudiera tener eso en eso? Yo quiero cerrar esta parte de las dificultades o de los riesgos preguntándote, Alexei, sobre qué tan viable ves que la oposición se una, porque a final de cuentas uno de pronto piensa, y esto es lo que dice Andrés Manuel, que toda la oposición es idéntica, los conservadores, pero en realidad entre los opositores también hay muchas diferencias, ¿no? Los Calderón, los priistas, los panistas, los perredistas, los 21, quién sabe quién. ¿Crees que tengan el interés y sobre todo la voluntad de ponerse de acuerdo en algo como esto? Yo creo que sí, Jorge. Si te fijas, lo vimos con la coalición que se hizo en el momento de alcanzar la presidencia. Vimos ahí por ahí que se platicaba, hubo reuniones. Entonces, yo creo que, viéndolo desde esa perspectiva, yo creo que sí pueden juntarse nuevamente para impulsar esto. Está muy interesante. Y de una vez vamos con el siguiente, o con este tercer bloque que yo proponía sobre la ciudadanía. ¿Qué tan difícil es activarlo? Porque al final de cuentas son 3% de la lista nominal, o sea, más que para formar un partido político, es decir, alrededor de 2.5, de 3 millones de firmas, que tendrán que recabarse en solamente 45 días. Y yo de pronto me explico, si el mecanismo es ciudadano, no veo qué grupo ciudadano tenga las capacidades para recabar 3 millones de votos en 45 días. ¿Tú cómo lo ves, Alexei? Más tiene que participar el 49%, ¿no? Bueno, esa es en la consulta. Pero aquí, o sea, yo ni siquiera hablo de la consulta, simplemente para activar las 3 millones de votos entre 45 días. Sí, para activar la consulta. No, para activar el referendo revocatorio. Ajá. O sea, digamos que primero tienes que decirle al INE, oye, queremos hacer esto. Para eso tienes que presentar una solicitud y 3 millones de firmas distribuidas en 45 días, distribuidas en 16 estados. O sea, esa razón de 66,000 votos o firmas diarias recolectadas. Está cabrón. Sí, eso sería una hazaña monumental si lo pudieran lograr, y nosotros lo hemos visto en pequeñito, ¿no, Jorge? O sea, desde una perspectiva muy pequeña sabemos la dificultad que eso implica, ¿no? El movimiento, los órganos, todos los brazos políticos que se tendrían que mover. O sea, dices, ¿qué está pasando aquí? Obviamente creo que nosotros, como cualquier ciudadano, no podríamos hacer eso, evidentemente. A ver, nosotros nos juntamos aquí, venga, vamos todos a firmar. No los vamos a juntar nunca, pues. Diarios, dices. Tendrían que, obviamente, y sigue siendo lo mismo, al final de cuentas son cosas que utilizan los mismos partidos políticos que tienen la finta, o pareciera que son para los ciudadanos. No, es para ustedes los ciudadanos, para que ustedes puedan. Sí, no, realmente los ciudadanos como tal no vamos a poder, se requiere, obviamente la oposición se va a juntar, van a decir, bueno, pues si ya no queremos que esté este señor, se junta PAN, PRI, PRD, todos, y ellos son los que van a ser obviamente
tratar de juntarlo, que solo así veo probable de que lo pudieran, porque solitos, así como nosotros con una organización ciudadana, meramente ciudadana, sin todo lo que conlleva ya un partido político y sin toda la estructura que ellos ya tienen, difícil. Y hasta para ellos va a ser difícil, porque... Sí. O sea, supongamos que lo hace la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión o los del Consejo Coordinador Empresarial. Tienen prohibido contratar spots, o sea, no podrían contratar spots. ¿Cómo ves tú, Alex? O sea, a final de cuentas está complicadísimo, ¿no? Sí, o sea, la cancha no es pareja, simplemente se deja ver ahí la realidad. Y además de esto, pues que parece más un movimiento que se está haciendo político, o sea, es buscar la popularidad, ahorita que vamos, revocación de mandato así, y el mismo partido es el que lo propone, busca más bien alcanzar más popularidad, ¿no? Y demostrar que no me voy a quedar aquí en el poder. Tú no, pero a lo mejor el otro sí. Pero quieres mantener el poder de tu partido ahí. Eso está muy interesante porque al final de cuentas parece que cambiar algo que pues parecía como tan fijo como un periodo presidencial, lo que podría estar iniciando sería un proceso de cambio constitucional. Así incluso, como pasó en simplemente podemos ver que la dificultad que han tenido, por ejemplo, Calderón para crear su partido. Sí. Y es Calderón. Que fue presidente. ¿No? Y que tuvo la capacidad económica durante su sexenio y que bueno, y que el Pemex y que el petróleo por ahí salen las noticias. Y vemos la dificultad que está teniendo para... Y yo creo que esa dificultad también se suma a la cuestión ideológica, ¿no? Yo creo que la menospreciamos un poquito, pero por ejemplo lo vemos bien claro cuando en esta contienda presidencial de Partido de Acción Nacional con el PRD, ¿no? Perdieron muchísimos votos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el momento en que se unan toda la oposición, el PRI, Movimiento Ciudadano, PAN, PRD, etcétera, todos los que vengan y queden por venir, pues yo creo que, o sea, digo, bueno, igual a ti, yo como perredista, un ejemplo, no soy perredista, claro, lo dejo súper claro. Te apoyo, pero ¿sabes qué? Veo que te estás juntando con el PRI, entonces la verdad a mí no me late. Entonces, una cosa son las cúpulas, que a lo mejor ellos pueden decirse, estamos de acuerdo todos en llegar a esto, pero la militancia realmente apoyará un movimiento que es 100% opositor, y me refiero con opositor porque, por ejemplo, un perredista, al menos yo creo, y por eso perdieron tantos votos, es muy duro que compagine con un panista, ¿no? Sí. No, son ideologías creo que contrarias. Lo que tiene el PAN y el PRD, creo que sí, por eso precisamente no pudieron compaginar bien. O sea, se unieron porque pues ya estaban bien muertos, querían dar pataditas de ahogado, dijeron, hay que unirnos por favor con quien sea, pero unámonos. Oye, a mí algo que me da mucho la atención, Erika, es esta cuestión del corto plazo, ¿no? O sea, porque al final de cuentas parece que entonces yo calificaré más mejor a los gobiernos que se ven mucho, que son los que o reparten cosas físicas o hacen obritas pequeñas. Pero a lo mejor las grandes políticas públicas pues me van a quedar de lado porque no las veo tan fácil. Efectivamente, y a veces lo que necesitamos son esos grandes cambios, sobre todo creo que México necesita avanzar, obviamente, o sea, necesitamos avanzar, no necesitamos quedarnos estancados, y sí, también necesitamos mecanismos democráticos pues que nos ayuden a esto, pero creo que no le apuesto a que sea el correcto. La oposición en algún momento, al principio creo, cuando mandaron esta iniciativa, ellos decían, bueno, es que en realidad lo que quiere es reelegirse, no quiere en realidad una revocación, y decía Morena, bueno, es que pues a ver, espérate, si entiendes que revocación significa acortar el periodo, no reelección. Sí, pero creo que en la lógica de la oposición lo que ellos trataban de decir es, sí, pero es que después de que ya se haya visto que no se revocó, el presidente va a decir, ven cómo si me quieren, a lo mejor lo que necesitamos es que yo continúe. Entonces, no, imagínate, o sea, de pronto la gana por una popularidad de 80, 90%, pues es que está muy fácil. Porque lo decía Alexei claramente, o sea, está curioso que sea el mismo partido Morena el quien lo esté proponiendo. ¿Qué fin político tendría para te digo ellos? Que es el mejor ejemplo para ese movimiento ciudadano. Claro, porque simplemente también vemos el resurgimiento de todos estos sindicatos que aparentemente se estaban como que... Claro. Ya sabemos quién es la antisindicalista. Claro, ¿no? Entonces es lo que vemos la resurrección realmente. Y dices, lo que pasó con el neoliberalismo. Exacto. ¿Y qué está pasando ahora? Otra vez arriba y
Me parece bien Esa es la interesante. pregunta, la dejo al aire. Eso. Pues Eso. miren, vamos cerrando porque la verdad es que el tema ha estado muy rico, pero pues también hay que darle a lo que sigue. Por eso vivo Así- el comunismo. No es Así es que, Alexei, échale, ¿con qué te quedas? Pues me quedo con que hay que darle un repaso a la historia, lo que la historia ya nos ha dicho. Verde. Sí. Eso está muy Eso bueno. está bueno. Hay que recordar que también un poquito en la Constitución de 1857 se mencionaba algo similar a esto. ¿Qué pasó? Vimos una revolución, un levantamiento civil. Por lo mismo, por la división de la gente, o sea, la población se divide. ¿Y qué podemos esperar? ¿No? Está muy bueno. Está difícil. Porque además, en este debate parlamentarismo, presidencialismo, Claro, la es- Constitución de 1857 ha sido la más parlamentaria. Así es, que hay que abordar también. ¿Y sabes qué fue lo malo? Estaba muy bonita, era bien padre, pero nunca pudo ser aplicada. ¿Hasta cuándo empezó a funcionar? Cuando se presidencializó. O sea, con Porfirio Díaz. No estoy diciendo que Porfirio Díaz sea la gran cosa, no lo creo. Pero políticamente solamente así funcionó. De verdad, a ver, véngame, Alexei, tú échale. Alexei. Luis Alexei Mario. Mario. Me puse nervioso con No, se le esa Habló de mirada, Porfirio esa y mirada. Se le bajó la sangre. No, se le nota el corazón azul al George. Si notas luego. Yo me doy cuenta luego, ¿quién es el azulito No, aquí? no sé. Porfirio Díaz. No, Eso. Yo nunca dije nada. No, dice Porfirio Díaz. No, Échale, está bien. échale. Mi respeto es para ti. No, pues sobre todo, ¿no? Yo creo que debemos de fijarnos sobre todo en el tema trascendental porque nos fijamos mucho en el tema de corto plazo. Somos muy inmediatos y no podemos ver todo lo que puede traer, ¿no? Y simplemente lo vemos, te repito, como la oposición. La oposición dice, bueno, en lo inmediato corro a presidente, pero ¿qué se viene con eso? O sea, se viene una época de crisis, o sea, realmente no hay país en el que yo haya leído, haya visto que le haga bien, que le falta el presidente, independientemente de sea bueno o malo. Claro, hay límites, ¿verdad? Pero no creo que le haga bien no tener la cabeza, ¿no? ¿Qué cosa anda sin cabeza? Nada, simplemente. Ese está bueno. La verdad. Ese sonó más panista que yo. Ay. No, nada de eso. Pero yo creo que sí tenemos que reflexionar mucho sobre lo que puede inmiscuir todo este proceso. Yo creo que hay que revisar muy bien si realmente es la solución viable. Y ver, ¿no? Sobre todo los otros ejemplos pues del mundo, ¿no? Porque para eso también existe las noticias, ¿no? O sea, De acuerdo. no hace falta que nos imaginemos, simplemente visitemos la cuestión política de otros países y nos daremos una idea de por dónde vamos. De acuerdo. Erika. Híjole, está difícil. Creo que deberían de ponerse ya a buscar otras cosas y no estarse peleando siempre entre partidos políticos y porque al final de cuentas esto es un pleito y con esto se va a dar más pleito todavía en lugar de que realmente se pongan a trabajar en que México crezca, en tratar de fortalecer la economía, en tratar de hacer otras cosas que, o sea, digo, no es que diga que esto no sirve, no, o sea, puede que sí, pero no estoy tan segura. Yo propongo que nos ayuden un poquito aquí las personas tan lindas que siempre nos escuchan y que voten, ¿no? Ellos ¿qué opinan? ¿Cómo lo ven? ¿A favor o en contra o qué? La verdad es que es un tema complicado y pues Muy polarizado. Así es. Yo la verdad Político. es que a mí sí me molesta un poquito que los políticos a veces jueguen sus propias cartas y nos pongan a los ciudadanos estamos Claro. en de medio. razón. Así como, no, es que ustedes son los a los que les va a beneficiar esto. Y así como, bueno, a mí no me interesa la revocatoria. Y peleándonos entre nosotros. No, y así como si realmente nosotros lo fuéramos a utilizar. Pero bueno, la verdad es que me parece que es un buen tema como para empezar a debatir, para empezar a discutir y para idear a lo mejor otros mecanismos de que los ciudadanos participemos, pero con mucho más impacto. Claro. Que me parece que esto no lo tendría. Y ya, cerrando con una apuesta, que yo se les preguntaré a ustedes, yo creo que en 2022 no va a haber un referéndum revocatorio, no van a juntar las firmas. Creo yo. Creo que no tampoco. 45 días, 3 ¿Tú crees que sí? No. Yo creo que no, definitivamente. pero bueno, ya ¿Qué veremos. dices, Alexei? Yo creo que no. Difícilmente. Ya echémosle entonces. Pues nada, ha sido un placer, ¿no, mi querida Erika? Sí, un gusto como siempre estar con todos ustedes. Muchísimas gracias por escucharnos o vernos, según sea el caso. Voy a poner la cámara, Alexei. Ajá, no te van a conocer. Dije, ¿dónde está la cámara? ¿Qué hay? ¿Dónde me están grabando? Un gusto,
eso, por favor, envíanos sus comentarios, qué les pareció, les está gustando esta dinámica. Y además sobre los temas, también mándenos sus opiniones de qué quieren que hablemos, que se les hace interesante. Y por favor, no se olviden de compartirnos, darnos likes en Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter. Nos hacen un gran favor, de verdad, si nos retuitean, si nos comparten. Y un gusto, como siempre. Muchísimas gracias, amigos. No, pues excelente. Y además, ahora que ven nuestras caras, yo creo que o nos va muy bien o nos va muy mal, ¿no? Una de dos, una apuesta. Qué miedo. A ver si no se reduce a 2 personas, a nuestros amigos. Mi mamá. Pues gracias, mamá, ¿no? Mamá, gracias. Gracias, mamá. Pues un gustazo, que tengan una excelente semana. Esto fue La Grillería. Esto fue La Grillería, la casa del deporte nacional. Gracias por escucharnos y síguenos en nuestras plataformas como Spotify o iTunes, porque queremos que sepas más de política. Nos vemos la próxima semana.